Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Vamos a trabajar sobre lo que es la clasificación de las estrategias de aprendizaje. Bueno, realmente estrategias, hemos comentado que hay muchísimas y las utilizamos probablemente todos los días. Siempre que utilizamos una metodología, siempre que utilizamos una técnica, es parte de un conjunto de estrategias. Yo creo que la mayoría somos buenos para las estrategias. Sabemos cómo, como decimos en buen chapín, entrarle algo para hacerlo más sencillo, más fácil. Pero hoy específicamente vamos a hablar de estrategias de aprendizaje, porque tenemos también estrategias de enseñanza, decíamos el domingo anterior. Las estrategias de enseñanza pues las elabora exclusivamente el docente, pero ya en las estrategias de aprendizaje ya juega un rol o un papel importante el estudiante. Tenemos estrategias, bueno, hay una diversidad de estrategias de aprendizaje. Vamos a ver algunas vamos a socializar. Y pues durante vayamos presentándolas, yo quiero la participación de ustedes, ¿verdad? Tenemos entonces, por ejemplo, clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. Estrategias de ensayo. ¿En qué consisten esas estrategias de ensayo? Esas son específicamente en el ámbito académico. Bueno, las estrategias de ensayo son aquellas que implican la repetición activa. Simple y sencillamente. ¿Repetición activa de qué? De los contenidos. ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo ejecutarla? Diciendo y escribiendo. Bueno, podemos centrarnos en partes claves al momento de poder trabajarla. Tenemos varias partes que forman una estrategia de ensayo. Por ejemplo, el subrayado. Yo sé que ustedes han utilizado el subrayado, yo lo he utilizado. ¿Cuál es el fin del subrayado? Simple y sencillamente resaltar lo que nos parece más importante al momento de estudiar, al momento de tener un texto, al momento de leerlo, al momento de preparar una exposición. Tenemos ahí el texto, tenemos el contenido, lo que hacemos es resaltar o subrayar lo que consideramos nosotros más importante. ¿Es funcional esa técnica? Para mí, sí. ¿Para ustedes es funcional? ¿La técnica del subrayado les es funcional o no les es funcional? Sí. Sí, ¿verdad? Porque, como usted lo mencionaba, dice que a veces subrayamos lo más importante y a veces subrayamos todo, ¿eh? Porque hallamos que hay de una u otra cosita importante ahí. Sí, y de hecho a veces nos topamos que todo es importante, pero sin embargo hay algunas palabras que nosotros las utilizamos como claves. Decimos, esta es, con esta y con esta, yo puedo extenderme y profundizar en un tema. Estas palabras que subrayé, si yo las recuerdo, si no se me olvidan, yo voy a poder desarrollar un ensayo, voy a poder exponer o explicar, entonces nos es funcional. En algunas oportunidades, pues en las fichas didácticas nosotros subrayamos también y se nos es más fácil al momento de presentar un tema. Esta técnica del subrayado es parte de la estrategia de ensayo. Tenemos también otra que es repetir términos en voz alta. Yo no sé a cuántos de ustedes en alguna oportunidad pareces loca, o pareces loco ahí estudiando, porque uno habla solo. No sé, ¿alguno de ustedes utiliza esta técnica de estudiar, pero en voz alta? Yo sí, Lick. Sí, ¿verdad? Sí, porque si, o sea, si lo leo así sola con la mente, me distraigo, entonces no estoy como concentrada leyendo. Prefiero leerlo mejor en voz alta. Exactamente. Lo mismo me sucede a mí. Si yo estoy
cuando estoy estudiando, lo estoy haciendo en silencio. Fíjense que me ha pasado que cuando yo menos lo espero y siento, estoy pensando en otra cosa. Y ya dejé el estudio por un lado, yo ya voy en una carretera o fui a una casa, fui a un familiar y la mente pues es así. Entonces a mí me funcionó mucho, mucho cuando yo estaba estudiando en media, el estudiar en voz alta, en voz alta y en voz alta y algunos primos me decían, ya se me quedó todo lo que dijiste vos. Y es cierto, a veces uno estudia para otro también, ¿verdad? Porque me decían, todo lo que estudiaste yo me lo sé, yo también me puedo ir a evaluar, ¿verdad? Y tenían razón porque yo estudiaba en voz alta, pero fue una de las cosas claves para mi éxito en educación media, porque absorbía, si no el 100%, absorbía un 99% de lo que estudiaba, ¿verdad? Me funcionaba porque los distractores afuera, porque yo estaba estaba escuchándome y a la vez pues aprendiendo todo. Entonces es funcional y es parte de la estrategia de ensayo. Tenemos reglas mnemotécnicas. ¿Quiénes las han utilizado? ¿Quiénes han utilizado esa regla mnemotécnica? Ajá, ¿ninguna de ustedes? ¿O ninguno? Porque aquí solo Kevin tengo de hombre ahorita conectado. ¿No las han utilizado? Mnemotécnicas. ¿Les parece desconocido el término, verdad? Sí, Lick. Sí, pues, fíjense que a veces uno utiliza, el problema es que no sabe cómo se llama. No sabe cómo se llama, entonces dice, ¿y eso qué es? Realmente, yo sé que ahorita que les diga qué significa, todos van a decir, ah, sí, yo lo he utilizado. Y es la memorización. O sea, memorizar las cosas así, literales, o asociarlas con algo que nosotros conocemos, nos es familiar. Esa es técnica de mnemotécnica, así se llama, y es parte de la estrategia de ensayo. Por ejemplo, hemos encontrado Albert Einstein y otros más que han tenido un conocimiento a lo largo de la historia. Nosotros nos hemos dado cuenta a través de los estudios una eminencia de personas. Conocemos personas que como que son grabadoras, todo lo graban, pero resulta que no es que tengan más capacidad que los demás, sino que al utilizar esta técnica de mnemotécnica, valga la repetición, se les encienden otras áreas del cerebro según estudios que les permiten guardar. ¿Y cómo es o qué hacer para que se enciendan esas áreas del cerebro? Simple y sencillamente es ponerle clave a las cosas, relacionarlas con lo que uno ya conoce. Esa es una parte importante, relacionarlas. Ejemplo, tenemos la nomenclatura de la tabla periódica de los elementos, complicadísimo. ¿De qué forma se aprende uno los elementos? Asociándolos con cosas que nosotros ya conocemos. Ahí, cuando uno estudia, aparecen nombres y yo sin saber, recuerdo que utilizaba mucho esa técnica, sin saber que hasta nombre tenía, pero lo que hacía era ponerle nombre. Estaba en ciencias sociales, por ejemplo, y tenía una lista de personajes. ¿Qué hacía? A mí me gustaba siempre estudiar, no dentro de casa, sino en algún plan, un terrenito, bajo la sombra de un árbol. Y yo lo que hacía era, le ponía nombre a cada árbol. Si eran 5 personajes que necesitaba yo aprender, ¿qué hacía?
le decía a un árbol, vos te vas a llamar fulanito, vos fulanito, vos fulanito, vos sutanito y así. Y continuaba estudiando. Luego hacía pausa y decía, ¿cómo es que te llamas vos? Ah, vos te llamas fulanito. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un ejemplo. Créanme que aunque parezca una locura, jamás se me olvidaba. Jamás. Y cuando yo llegaba la hora de la evaluación, yo absorbía esa parte. La absorbía porque no estaba recordando un desconocido, sino que estaba recordando un conocido, porque yo estuve en el lugar, yo vi ese árbol y yo le asigné un nombre a ese árbol. Entonces, inmediatamente la mente se trasladaba para donde yo estaba, había estado y miraba con mi mente, con mi imaginación, miraba ese árbol y yo decía, ese árbol es de tal, se llama tal. Entonces, algo sencillo. Tenemos otras, hablando de la mnemotécnica, otras formas de aprender. Ejemplo, un nudo mide 1852 kilómetros. Bueno, tiene 1852 kilómetros por hora. ¿Cómo hacer que se nos quede ese dato y que después no se nos vaya a olvidar? Asociémoslo. Por ejemplo, para que a mí se me quede que un nudo tiene 1852 kilómetros por hora, lo que hago es lo siguiente. Un 852. Vean, un 852. Entonces, aquí ya lo hice hasta como de chiste. Un 852. Entonces, ¿cuánto es que mide un nudo? ¿Cuánto tiene? Ay, no sé, no recuerdo. Pero sí recuerdo que hay un 852. Entonces, cabal, un 8, 5, 2, 1852. Y así, por ejemplo, una matrícula de una placa de vehículo que tiene letras y tiene números, la podemos asociar con alguien conocido, familiar, para que se nos quede de una manera fácil y práctica. Me gustaría saber alguna experiencia, alguna anécdota de ustedes funcional, porque yo sé que han utilizado esta técnica. ¿Alguien que la quisiera compartir? ¿De qué forma la ha utilizado? Sí, escucho. Denme sus chivitos que yo se los estoy dando a ustedes. Pues fíjate que cuando yo estaba pequeño, en parvulitos, me acuerdo, ¿Sí? a mí no se me quedaban las vocales. Y mi mamá me hizo una canción, ¿va? Excelente. Y yo cantaba esa canción todos los días y así fue como las aprendí. Excelente. ¿Cree usted que su mamá conocía la mnemotécnica? Pues yo creo que no, pero ella siempre usaba cositas así para que nosotros aprendiéramos. Des en cuenta la inteligencia, pues, porque el nombre no se sabía, pero ella la estaba utilizando. La estaba utilizando sin saber que era una estrategia de ensayo que se utiliza en el ámbito académico. Entonces, qué bonito, excelente que ella haya creado su cancioncita y a través de esa cancioncita, Kevin aprendió. Interesante, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros pues desconocemos, pero que podemos nosotros utilizar con nuestros alumnos, los que tenemos hijos con nuestros hijos, los sobrinitos, poder utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros estudiantes que dicen, es que no se le queda, yo no hallo qué hacer? Escucho yo comentarios de algunos docentes, ¿por qué tenemos, es que el sobrinito no aprende, es que mi hijo no aprende? ¿Por qué razón? Porque nosotros no, tenemos que ser creativos, tenemos que imaginar y tenemos nosotros que utilizar esas estrategias y esas técnicas que son muy funcionales para que el niño aprenda.
Jamás va a aprender un niño algo que no le interese y que para él sea desconocido. Jamás. ¿Cómo va a aprender? Tenemos nosotros que partir de los conocimientos previos, es decir, lo que él ya conoce. Luego, los conocimientos nuevos, asociarlos con cosas que, por ejemplo, con la familia, con su comunidad, con lo que a él más le apasione. Si a él le apasiona el ganado, pues asociémoslo con los animalitos. Si a él más le apasiona el deporte, específicamente el fútbol, asociemos ese aprendizaje al fútbol. Si él o sea, ¿qué le apasiona al estudiante? Bueno, entonces ahí, conocimientos previos, más lo que a él le apasiona, construimos el aprendizaje significativo. Un docente, un padre de familia que no sea creativo, es un padre que ¿cómo? Pues un docente que ¿cómo le va a enseñar a ese pequeño? No se puede definitivamente. Y la otra es copiar el material, o sea, el objeto de aprendizaje. Copiarlo también es funcional, es funcional. Muchos dicen, es que yo lo voy a copiar porque copiándolo se me queda. Entonces vienen y empiezan a escribir, tienen un poema o tienen una canción y esa canción, ¿cómo hago para que se me quede? La voy a copiar. Entonces vienen y empiezan a copiarlo. Casi se les quedó. Vienen, la copian otra vez, ya se les quedó. Gracias a Dios, la creatividad existe, la imaginación existe y esto pues es parte de esos aprendizajes significativos. Esa asociación que hacemos es la clave. Entonces, estas son las estrategias de ensayo que tenemos el certificado. ¿Sí? Liz, a mí me ha funcionado otra. Es, por ejemplo, que, o sea, tal vez para un examen, estar estudiando junto con otra persona. Entonces, leer el párrafo y ambas dar como la explicación de lo que entendemos. Excelente. Y me ha servido bastante porque así se me queda así. Excelente, excelente. Me recuerdo en matemáticas con un primo, bueno, sí, con un primo específicamente. Estudiábamos juntos, luego yo elaboraba su evaluación y él elaboraba mi evaluación. Y sin ver. Entonces contestábamos, él me calificaba y yo le calificaba a él. Y ahí compartíamos aciertos y desaciertos. Y miramos, ¿en qué te equivocaste? Yo me equivoqué en estas. Y vos, yo me equivoqué en estas. ¿Y esto cómo es? Créanme que es tan funcional, pero muy funcional. Son cosas que yo las he aplicado, le estoy hablando hace 17 años, más o menos, 18 años en educación media. Y pues sin conocer cómo se llamaban, se aplicaban y a mí me permitió el éxito realmente, ¿verdad? Entonces tenemos, aparte de esas estrategias de ensayo, tenemos otras por acá. Solo permítanme un segundo. Las estrategias de elaboración. ¿En qué consisten las estrategias de elaboración? Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Lo que hacíamos mención anteriormente. Lo único que, ¿a través de qué? ¿A través de qué? Esas estrategias de elaboración. ¿A través de qué podemos hacer la conexión entre lo nuevo y lo familiar? Bueno, a través de parafrasear, a través de resumir, a través de tomar notas no literales, a través de describir y a través de comparar. Tenemos 5 técnicas que nos pueden ser muy efectivas al momento de utilizar las estrategias de elaboración que implican hacer conexiones entre lo nuevo y familiar. Por ejemplo, tenemos las estrategias de elaboración, las simples, las complejas y las de organización. Las simples, ¿qué utilizamos en las estrategias simples? Palabras claves, una imagen mental, una rima, abreviaturas
y códigos. Esas abreviaturas que nosotros, por ejemplo, estamos estudiando administración, funciones de la administración, y venimos y agarramos una letra por cada función y formamos una palabra. Y ya la tenemos de forma abreviada y decimos, las funciones, me resulta ejemplo, casa, y la C significa esto, la A significa esto, la S significa eso y la A significa esto. Las rimas, yo puedo hacer una rima, así como los cantos que hacía mención Kevin, una imagen mental, una palabra clave, los códigos, eso pertenece, son parte de las estrategias de elaboración, pero son simples. Vamos con las complejas. En las complejas podemos utilizar analogías, podemos utilizar textos y podemos utilizar escritos que nos permiten tener una estrategia de elaboración bien detallada y funcional para que nosotros podamos dominar un contenido. Y tenemos las de organización, que en las de organización tenemos las redes de conocimiento y tenemos los mapas conceptuales. ¿Qué es más sencillo? Estudiar, por ejemplo, 5 hojas de un tema o estudiar un mapa conceptual que abarque esas 5 hojas de ese tema. Entonces, hemos comprobado que lo funcional es estudiar un mapa conceptual. Un mapa conceptual está bien detallado, está con sus ideas principales. Entonces, eso nos permite a nosotros tener esa capacidad de poder absorber, entender y comprender el contenido. Entonces, recordemos que las estrategias de elaboración se dividen en simples, en complejas y de organización. Así se dividen las estrategias. También recordemos que en esas estrategias de elaboración tenemos parafrasear, resumir, tomar notas no literales, describir y comparar. Vamos a hablar un poquito de ese término de parafrasear, en qué consiste, a qué se refiere. Es una forma útil de fundamentar ideas exponiendo con tus propias palabras información importante procedente de una fuente. Tiene que extraer las ideas principales de la cita original y encontrar tu propia manera de expresarlas. Eso es cuando yo leo, pero tengo la capacidad de interpretar a mi manera, con mis palabras, pero yo lo interpreto y así es más fácil. Yo leí, comprendí y luego interpreto mi manera. Dije lo que tenía que decir porque no me salí de esa fuente principal, pero con mis propias palabras. A eso se le llama concepto de parafrasear y es parte de esa técnica de elaboración. Por ejemplo, ¿qué comprende la paráfrasis? No repitas todo, ten presente las ideas esenciales, debe ser diferente a lo original para que no se considere un plagio, no es resumir, es crear información de información, ¿verdad? De la fuente principal, yo creo mi propia información. Estupenda manera de evitar recurrir a citas ajenas en lugar de expresar ideas propias. Tenemos que comprendes con más profundidad el texto que estás citando y que adquieres conocimiento cada vez que usas este recurso. Entonces, de eso comprende esta parte de la estrategia de elaboración, la paráfrasis, ¿verdad? Es algo que hemos utilizado, pero que no sabíamos que pertenecía a la estrategia de elaboración y que la técnica es paráfrasis. Tenemos el resumen, que es otra parte importante que pertenece a la estrategia de elaboración. Un resumen de un solo párrafo, tenemos que contiene las ideas principales, se escribe en tercera persona, sin diálogos, tercera persona, no el yo ni el tú, en tercera persona. Y se emplean palabras propias y en un resumen, 1/3 del texto debe ser original. 1/3 del texto debe ser original. Entonces tenemos esa, que es muy conocida, es una técnica muy conocida, pero probablemente no sabíamos que pertenecía a una estrategia de elaboración.
Asimismo, tenemos la toma de apuntes, decíamos. La toma de apuntes es ¿qué es? Poner atención en los aspectos más importantes de lo que dice el maestro y escribirlo de forma clara y ordenada. Yo sé que lo hemos utilizado y mucho, y en la universidad se utiliza mucho. Cuando pues ya no nos dictan, sino solamente vamos anotando, no literal, como decíamos anteriormente, sino solo anotando lo que es más relevante. Por ejemplo, tenemos ahí un lapicero, hoja a mano, tenemos, escuchamos con atención, escribimos lo que escuchamos, seleccionamos ideas importantes, anotamos lo que se escribe en el pizarrón, hacemos la letra clara, releemos los apuntes que escribimos y luego preguntamos las dudas. Esto nos permite preparación, atención, ejecución, una relectura y las consultas. Definitivamente, la técnica del dictado ya no debe, para mí, no debe de trabajarse como prioridad. No. A menos que usted desee ver su ortografía, su caligrafía, eso sí, ahí sí podemos hacer un dictado para ver, pero en niveles bajos más que todo, para ver cómo está el estudiante en cuanto a esa ortografía y esa caligrafía. Pero así para poder hacer que un contenido se comprenda y agarrarlo literalmente ya no es necesario. Tenemos, aparte de la estrategia de elaboración, que es describir. Yo les hacía mención anteriormente de describir. ¿Describir a través de qué? Hay un montón de formas en las que podemos describir. Podemos describir a través de imágenes, a través de lo conocido, a través de la escritura, a través solo del lenguaje. Hay un montón de formas de poder utilizar esa estrategia, de escribir. También describir relacionando el contenido con cosas que ya conocemos. Las asociamos y las describimos. Vamos a hacer mención de algo que no es conocido, pero venimos y lo describimos con lo conocido. ¿Ustedes se recuerdan que en tal parte existe tal cosa? Sí, ¿lo conocen? Sí. Fíjense que así como ven eso ahí, podemos imaginarnos que es tal y tal cosa, porque esto tiene y tiene y tiene, y venimos y nos metemos un poquito al área de la comparación al momento de describir. Pero yo lo que quiero decirles que podemos describir no solamente a través de la escritura, sino también a través de la imagen, a través de los gráficos, a través de los videos, a través de las presentaciones. Hay un montón de formas para poder describir. No es necesario. Yo creo, hay docentes que creen que 5 horas en una escuela es mucho y cuando se pasan las 5 horas es porque no son creativos, es porque no imaginan, es porque le faltan las ideas, porque hay tantas cosas que podemos asociar, que podemos describir, donde podemos resumir, donde podemos parafrasear, ¿verdad? Y tenemos la estrategia de elaboración, que es comparar. ¿Comparar a través de qué? Bueno, pues usted sabemos que comparamos ventajas, comparamos desventajas. Al momento de comparar, podemos comparar la estrategia, podemos comparar la técnica y podemos comparar las actividades. Un cuadro comparativo nos ayuda y es una técnica que pertenece a la estrategia de elaboración. ¿No es funcional? Sí, no es funcional. Porque nosotros generalmente somos expertos en hacer cuadros comparativos. Somos expertos en comparar. Muchas veces comparamos cómo anda vestido la compañera y cómo anda vestido la otra y cómo anda vestida la persona que hace la comparación. Comparamos punteos, comparamos estatus social, comparamos tantas cosas, pues debemos de utilizar esa estrategia de elaboración, que es la comparación al momento de poder utilizar o querer tener una estrategia de aprendizaje funcional que llegue a ser un aprendizaje significativo. Y tenemos la estrategia de organización. La estrategia de organización agrupa la información, compañeros. Esa se encarga de agrupar la información para que sea más fácil recordarla.
Implica imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. En lo que son las estrategias de organización tenemos esos esquemas, ese cuadro sinóptico, ese mapa conceptual. Por ejemplo, tenemos acá un cuadro sinóptico. ¿Qué va al principio? La idea general. Partimos de ahí, una idea general. Luego tenemos la llave y lo que hacemos es, como siguiente paso, luego de tener una idea general, las ideas principales. Después de las ideas principales, volvemos a abrir las llaves y las ideas complementarias. Y luego de las ideas complementarias, volvemos a utilizar las llaves y tenemos ya los detalles. Vean ustedes, un enorme contenido lo podemos reducir a una idea general, a una idea principal, a una idea complementaria y a un detalle. Cuatro cosas. Ahora, si utilizamos este cuadro sinóptico, sencillamente se nos va a quedar. Sencillamente el estudiante va a aprender. Ahora, ¿para qué nivel? Es que ese nivel es para media, para superior. No, ese nivel también puede ser hasta para la educación inicial. Puede ser para preprimaria, aplica en primaria, aplica en todos los ámbitos. El problema es que muchas veces no apartamos el tiempo para poder nosotros utilizar, preparar esta serie de estrategias y de técnicas para desarrollar nuestras actividades. Y por eso nos quedamos improvisando al azar y no encontramos la forma correcta de transmitir el mensaje. Tenemos este mapa conceptual. Ustedes vean también cómo lo llevamos y utilizamos esa jerarquía para poder desarrollarlo. El tema principal, la idea central, y ahí en qué se divide, las subdivisiones, y ahí vamos trabajándolo y ahí logramos nosotros encontrar y tener las herramientas adecuadas para que el aprendizaje sea muy significativo. Ahora, esos cuadros sinópticos, ese mapa conceptual, son estrategias de organización. La palabra nos indica, nos permite organizarnos, nos permite una estructura adecuada. Es muy funcional tanto para el docente, pero es más funcional para el estudiante. Bueno, entonces hemos llegado, hay más, pero hemos llegado a esta parte. Esperamos que pues ustedes hayan comprendido, recordado y asociado todas esas estrategias y que se apliquen, ¿verdad? Bueno, entonces háganme el favor de encender su cámara porque el tiempo se nos escapó y vamos a tomar ahí una foto antes que el tiempo se nos agote. Gracias, compañeros, por su atención. Y ahí tienen la asistencia y las actividades a desarrollar. Proyecto de extensión, proyecto de investigación y la actividad de la semana. Dios les bendiga.